Eh, Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es León Enríquez y yo soy responsable del espacio Campus France en la Ciudad de México. Y el día de hoy estoy acompañado también por mis colegas Estefanía Rivera, responsable del espacio Campus France en Guadalajara, Silvana García, encargada de misión aquí en el espacio Campus France Ciudad de México, y Noelí Serafini, quien se encarga también de la red France Alumni. También nos acompaña, tenemos el honor de estar con el alumni Alejandro Lerma, quien realizó sus estudios de licenciatura y de maestría en Sciences Po Paris, en París, Francia, y quien nos va a platicar de su enriquecedora experiencia en esta institución y en este país. Entonces, quédense con nosotros, será una conferencia muy interesante, muy rica en información para estas áreas del conocimiento tan demandadas hoy en día. Les agradecemos también que hagan todas las preguntas que tengan sobre el tema, de acuerdo a los temas que se van a ir tratando en la conferencia. Y les pedimos, por favor, que estas preguntas las hagan en la sección de preguntas y respuestas. Por favor, no utilicen el chat, sino la sección de preguntas y respuestas para que Silvana nos ayude a recabarlas y al final podamos contestarlas en vivo. Entonces, sin más, vamos a comenzar de lleno con el tema, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Es una conferencia que decidimos hacer después de planearla con mucho tiempo, ya que son áreas bastante demandadas hoy en día. Muchos estudiantes nos preguntan cómo estudiar estas áreas del conocimiento en Francia y la respuesta no es tan sencilla, pues a pesar de que es una gran oferta la que se tiene en este país, son instituciones particulares y estudios muy especiales los que se tienen que realizar para tener este tipo de formaciones. Entonces, aquí lo vamos a conocer un poco más a detalle. ¿Por qué estudiar estas áreas? Bueno, ¿y por qué son tan demandadas? Pues creo que la respuesta es muy sencilla, ¿no? Por el carácter internacional y globalizado que tienen todos los temas hoy en día. No podemos cerrar temáticas importantes solamente a los estados nacionales, sino que los diversos actores de la comunidad internacional van a estar en constante interacción en temas que nos afectan a todos los seres humanos. Pensemos, por ejemplo, en el medio ambiente, en la salud pública, en los temas de justicia, de igualdad de género, de derechos humanos. Son temas que nos atañen a todos y es por eso que estas formaciones tienen un lugar muy destacado hoy en día y bueno, vamos a conocer por qué en Francia en particular. Pero para comenzar, vamos a comenzar como siempre con la pregunta, ¿qué es Francia? Entonces, Francia, como ustedes lo saben, y en el imaginario colectivo, pues es este país lleno de estereotipos, ¿no? Caracterizado por sus monumentos, su gastronomía, sus vinos, sus quesos, sus lugares turísticos, sus películas, su música, etcétera. Entonces, Francia es este conjunto de estereotipos que nos enamoran sobre este país, pero vamos a ver otros detalles por los cuales es interesante Francia como país en general y como destino de estudios en particular. Francia es la sexta potencia económica mundial, también es la sexta potencia científica en términos de premios Nobel, de medallas Fields, de publicaciones científicas internacionales. Es un país con una educación de excelencia, con formaciones e instituciones reconocidas a nivel internacional. Es también el país más visitado del mundo gracias a la riqueza del patrimonio geográfico, natural y cultural que contiene y es, por supuesto, el país del francés. Esto es importante porque el francés es una lengua global, una lengua hablada en los 5 continentes, en organizaciones internacionales, en la diplomacia y no hay que ver el francés como un obstáculo, sino más bien como un tercer idioma que permite diferenciar a los estudiantes en el mundo académico, pero también a la hora de buscar trabajo, a la hora de la inserción profesional y que les permite tener un acceso privilegiado a un sinfín de organizaciones, de empresas y, por supuesto, de comunidades internacionales. ¿Cómo podríamos definir las ciencias políticas, hablo en plural, y las relaciones internacionales en Francia?
Hago énfasis en el plural porque en Francia las ciencias políticas se manejan como tal, ya que no son solamente un área del conocimiento, sino más bien múltiples disciplinas que forman perfiles generales y que estudian dominios generales del conocimiento enfocados en la política o en las relaciones internacionales. Son dos formaciones o dos áreas que están íntimamente relacionadas y por supuesto conciernen todas las interacciones entre países y estados, esencialmente, pero también entre los otros actores de la comunidad internacional. Por ejemplo, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y las empresas multinacionales, por ejemplo. Estas relaciones pueden ser de orden político, económico o cultural y bueno, tienen como objetivo mantener y proteger los intereses de todos estos actores. Este juego internacional, esta dinámica internacional, pues está basada en gran parte en el estudio del derecho y de la organización del poder político y de las instituciones, por lo cual es importante conocer la reglamentación internacional, el derecho internacional, para llevar a cabo estas relaciones internacionales en un marco jurídico. Ahora, ¿por qué estudiar ciencias políticas y relaciones internacionales en Francia? ¿Por qué son interesantes estas áreas? Pues bueno, la número uno es el reconocimiento, la historia y la tradición que se tiene en Francia. Francia tiene una larga historia de formación de perfiles de políticos, de perfiles de liderazgo, no solo franceses, sino del mundo entero. Y una larga tradición también en las formaciones de diplomacia y de política internacional. Recordemos que la entonces École Libre de Sciences Politiques fue fundada en el siglo XIX y desde aquella época forma perfiles internacionales dedicados a la política. Hoy esta institución se llama Sciences Po y es un modelo que ha inspirado a otras instituciones en la formación de los cuadros políticos. Esto permite, pues esta historia, esta tradición permite que también un perfil sea más atractivo a su regreso y cuando esté en contacto con el mundo laboral. Estudiar en Francia estas áreas también para reforzar la participación y la visibilidad internacional de México. Recuerden que ustedes son siempre embajadores de su país cuando salen de este y el estudiar esta formación pues también influirá en los espacios de toma de decisiones internacionales sobre los desafíos globales. Y esto también va muy relacionado con el fortalecimiento de las relaciones entre México y Francia, y no solo entre México y Francia, sino entre México y la Unión Europea. Porque al estudiar en este país y después regresar a México, pues se empiezan a generar vínculos profesionales, académicos, de investigación entre ambos países y, como les digo, no solo entre México y Francia, sino también entre México y la Unión Europea. ¿Qué otras razones por las cuales elegir Francia como destino de estudios para estas áreas? Pues su ubicación estratégica. Recordemos que Francia es el país más grande de la Unión Europea y tiene un papel preponderante en el centro de Europa, pero también en el liderazgo y la toma de decisiones de la Unión Europea y de otras organizaciones internacionales de las cuales forma parte. También porque hay distintas instituciones, lo vamos a ver a fondo, pero es importante saber que hay 17 institutos de estudios políticos y las 70 universidades públicas que cuentan con facultades de derecho especializadas en la formación de estos estudiantes. También porque Francia tiene un papel muy importante en la escena internacional, no solo por el número de organizaciones de las cuales forma parte, sino porque muchas organizaciones internacionales tienen su sede en Francia. Entonces, esto permite estar en contacto con un número importante de actores internacionales que tiene su sede en Francia. Los más notables, por supuesto, son la UNESCO en París, pero también el Parlamento Europeo en Estrasburgo, la Interpol que está en Lyon, el Consejo de Europa, la Organización Internacional de la Francofonía, la Organización Mundial de la Sanidad Animal y, por supuesto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE.
México forma parte de algunas de estas organizaciones, entonces también pueden tener la oportunidad de tener prácticas o experiencia profesional durante o posterior a sus estudios en estas instituciones. Y aquí recordar la importancia del idioma francés, no solamente usado en estas organizaciones, sino en muchos países del mundo que, como lo decía anteriormente, les dan un acceso privilegiado con sus estudios en Francia. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de ser estudiante en Francia? Pues los vamos a resumir muy rápidamente en esta lista. El gobierno francés invierte gran parte de su presupuesto en la educación y esto se ve reflejado en muchos beneficios. Entre ellos, la seguridad social estudiantil, que es gratuita y que permite, bajo un esquema de cobertura social, reembolsar hasta un 60% de los gastos médicos que puedan tener. También tienen acceso con subsidio a la alimentación a través de restaurantes universitarios con tarifas entre 3 y 5 euros por un menú completo. Tienen también un apoyo económico para el pago de su alojamiento a través de la APL, a través de la CAF, que les permite reembolsar hasta un 60% del costo mensual del alojamiento. Tienen descuentos también en vida cultural, en transportes, etcétera. Tienen derecho a trabajar legalmente durante 20 horas a la semana en cualquier tipo de lugar, siempre y cuando no se supere el tiempo límite de 20 horas a la semana. Tendrán también descuentos estudiantiles en general y muy ligado a los estudios, sobre todo de maestría, podrán realizar prácticas profesionales, que una característica muy interesante en Francia es que son pues obligatoriamente remuneradas, por lo menos con 500 euros al mes. Entonces, además de estudios, tendrán la oportunidad de hacer prácticas profesionales. Y finalmente, para todos aquellas que terminen una maestría, tendrán la posibilidad de pedir un año extra de visa para buscar trabajo. Si en este año suplementario encuentran un trabajo relacionado con sus estudios, entonces pueden cambiar su visa de estudiante a trabajador tiempo completo. Entonces, estas son grandes ventajas que pueden comparar con otros países, pero en Francia son únicas para los estudiantes internacionales. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los estudios en Francia y México? Pues tenemos este esquema que lo ilustra bastante claro. En México tenemos una licenciatura que dura entre 4 y 5 años de estudio, mientras que en Francia el primer nivel, que se llama licence, solamente dura 3 años de estudios superiores. Esto quiere decir que con un bachillerato mexicano ustedes pueden acceder a la licence en Francia, licenciatura, eh, y con una licenciatura pueden también estudiar una maestría. Incluso pueden intentar estudiar directamente el segundo año de maestría o máster 2 por el número de años que se estudian aquí en México. Bueno, paralelo a este esquema tenemos también el sistema de los institutos de estudios políticos que se conocen como Sciences Po. Entonces, no hicimos un cuadro aparte porque en realidad todos los créditos europeos y franceses se conforman por años y son totalmente revalidables entre unos y otros. Entonces, solamente es importante conocer que los ciclos de Sciences Po son de 5 años de estudios superiores, que al finalizar, pues se les va a otorgar un diploma que equivale al de la maestría por simple revalidación de años. Entonces, ustedes para entrar a un Sciences Po pueden iniciar desde el año 1 hasta el año 5, como nos va a contar más adelante Alex su experiencia, pero también si tienen una licenciatura pueden intentar integrar el año 4 o el año 5 directamente para tener el diploma de la institución directamente. Los doctorados están mutuamente equiparados y bueno, solo para que sepan, desde 2015 hay un convenio de reconocimiento de títulos y grados México-Francia que permite el reconocimiento de los títulos mexicanos en Francia y de los diplomas franceses en México. Ahora, ¿dónde estudiar en Francia? Pues cuando ustedes hagan su búsqueda sobre ciencias políticas y relaciones internacionales, van a encontrar sobre todo tres tipos de instituciones: las universidades públicas, los institutos de estudios políticos, conocidos también como Sciences Po, y otros institutos especializados. Entonces, vamos a adentrarnos a cada uno de ellos. Tenemos primero las universidades públicas. Entonces, estas instituciones
tienen sus propias facultades de Derecho o de Ciencias Políticas, y es aquí donde pueden estudiar las disciplinas de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales. Son formaciones muy selectivas y para que sepan, a nivel licenciatura no se puede estudiar Relaciones Internacionales, por ejemplo. Se tiene que estudiar formaciones generalistas, por ejemplo, Ciencias Políticas, Derecho, Historia o Economía, y es hasta el nivel maestría en que los estudiantes se pueden especializar en un área más enfocada, por ejemplo, a las relaciones internacionales. Entonces, esto es muy importante. Recuerden, solamente duran 3 años las licenciaturas, por eso tienen que empezar con una formación general y después pueden especializarse a nivel maestría. Como pueden ver aquí, las especialidades pues hay en distintas áreas del conocimiento: diplomacia, relaciones internacionales, seguridad y defensa, conflictos, medio ambiente, historia, geopolítica, en fin, hay un sinnúmero de especialidades que podrán realizar a nivel maestría. Las universidades, al ser públicas, tienen un costo de inscripción fijado por el Estado, que pueden ver aquí claramente. A nivel licenciaturas son 2.770 euros por año y a nivel maestría son 3.770 euros por año. A nivel doctorado son solo 380 euros al año y pongo aquí un asterisco: sin beca de colegiatura, ya que muchos estudiantes acceden también a becas que otorgan las mismas universidades para pagar únicamente una tarifa reducida. Después tenemos, bueno, aquí les pongo un ejemplo claro de una universidad que ofrece una licenciatura en Derecho, pero que además les ofrece también una preparación para los institutos de estudios políticos de Sciences Po. Entonces, ustedes comienzan sus 3 años en una universidad a nivel licenciatura en Derecho, pero van a estar también preparándose para el concurso de acceso a los Sciences Po. Entonces, la idea es que tengan una licenciatura universitaria y después entren a un Sciences Po los 2 últimos años para tener un diploma de Sciences Po que equivale a una maestría. Entonces puede ser una formación muy interesante para aquellos que se quieren preparar a los Sciences Po, pero no se sienten tan listos de iniciar desde el año 1. Y justamente tenemos después los institutos de estudios políticos conocidos como Sciences Po. Entonces, este es un sistema complejo de instituciones de mucho prestigio que forman perfiles multidisciplinarios enfocados en ciencias políticas y en relaciones internacionales. Hay 11 institutos de estudios políticos y 17 campus muy selectivos, muy reconocidos. Hay 7 que se agrupan en una red para sus concursos de entrada, por ejemplo, para sus procedimientos, y hay otros 4 que son muy independientes, muy autónomos. Entonces, para el acceso en el primer año a estos institutos de estudios políticos, por lo general hay un concurso, y para la especialización o maestría también puede haber entrevistas o expedientes directos que se tengan que enviar a las instituciones. Entonces, estas instituciones pues se caracterizan por formar perfiles multidisciplinarios en muchas áreas del conocimiento: derecho, economía, historia, sociología, periodismo, urbanismo, medio ambiente, negocios, etcétera. Algunos de estos institutos proponen la maestría, eh, al igual que las universidades públicas, un título de maestría, y otros sus propios diplomas universitarios que van a equivaler a la maestría. Una característica importante es que el tercer año de estudio se realiza en el extranjero. Hay que realizar movilidad internacional a través de Erasmus o de otro programa de movilidad internacional. Y bueno, dentro de este mundo complejo de los Sciences Po, vamos a tener uno en particular que es el famosísimo Sciences Po de París, porque todos estos institutos son públicos, pero el Sciences Po de París tiene un estatuto entre público y privado. Esto hace que sus costos de inscripción y de colegiatura sean más elevados que el resto de los Sciences Po. Entonces aquí pueden ver que el de París, pues para licenciatura cuesta 14,000 euros, un poco más por año, y a nivel maestría más de 20,000 euros por año. Otros institutos de estudios políticos oscilan desde los 243 hasta los 6,615 euros por año, entonces son mucho más accesibles. Y bueno, estos
programas son sobre todo impartidos en francés, pero Sciences Po tiene, el de París tiene algunos convenios internacionales para hacerlo en inglés, sobre todo el bachelor, la licenciatura, y hay uno en particular, el de Sciences Po Grenoble, que tiene un programa internacional impartido 100% en inglés durante los 3 años, con un costo de 6.300 euros por año. Aquí les dejamos el contacto por si les interesa esta formación en particular, impartida totalmente en inglés. Y bueno, finalmente tenemos institutos especializados fuera de las universidades, fuera de los Sciences Po. Hay instituciones muy específicas que se dedican a la formación de relaciones internacionales. Tenemos primero unas de tipo privado, por ejemplo, Haute Études Internationales et Politiques, el ILERI, IRIS, y bueno, son instituciones con costos de colegiatura ya establecidos por año, como pueden ver, donde ustedes pueden también seguir una formación privada en relaciones internacionales. Tenemos también otras instituciones que son públicas y que están más enfocadas a la academia o a la investigación. Son muy prestigiosas también y no son necesariamente de ciencias políticas o de relaciones internacionales, pero muchos estudiantes de estas áreas que se quieren especializar en ciencias sociales estudian en este tipo de instituciones. Por ejemplo, la École de Haute Études en Sciences Sociales, el INALCO, les Écoles Normales, entre ellas la de París y la de Lyon. Entonces son instituciones muy enfocadas en la investigación y de mucho prestigio en Francia. Y finalmente tenemos los institutos dedicados a la formación de altos funcionarios públicos. Entonces son las altas escuelas de función pública, muy selectivas, con títulos de Estado y que forman a aquellos que ya tienen experiencia profesional en la función pública francesa o internacional. Sobre todo el INSP, Instituto Nacional del Servicio Público, conocido antes como la ENA, que ha formado perfiles nacionales e internacionales en las áreas del ejercicio de la función pública y tiene algunos ciclos internacionales, incluso con propuesta de becas para estudiantes mexicanos que puedan realizar esta función. Recuerden, ya hay que estar ejerciendo la función pública para poder estudiar en este tipo de instituciones nacionales o bien regionales como los IRA, que están en ciertas regiones de Francia y forman perfiles específicos por región. Bueno, pues antes de darle la palabra a Estefanía, solamente la pregunta de dónde estudiar, van a encontrar distintas ciudades en Francia, no se queden solamente en París, recuerden que no nada más hay institutos de estudios políticos fuera de París, hay 17 campus, sino que también algunos se enfocan más en ciertas regiones o en ciertas áreas del conocimiento que pueden ser muy, muy interesantes. Por ejemplo, el campus de Poitiers de Sciences Po se enfoca en América Latina, el de Estrasburgo se enfoca en Europa, entonces investiguen sobre los distintos campus, sus especialidades y al final verán que los años son revalidables, que a través de la red de Sciences Po pueden cambiarse de campus y pueden enriquecer mucho más su carrera, además de que tendrán una calidad de vida pues mucho mejor fuera de París en cuestiones de espacios, de alojamiento y de costos de vida. Entonces aquí les dejamos una idea de cuánto cuesta vivir en París como estudiante al mes, aproximadamente unos 1.100 euros al mes, mientras que en otras ciudades hablamos de unos 800 euros al mes. Bueno, entonces le dejo la palabra a Estefanía para que les platique sobre qué estudiar en Francia, qué pueden estudiar. Muchas gracias, León. Hablemos ahora un poco ya de procesos para hacer realidad un proyecto de estudios en Francia. Antes que nada, ¿qué es lo que puedo estudiar en Francia? ¿Qué tipo de estudios puedo contemplar? La oferta en Francia cubre todos los grados de la educación superior. Entonces, posterior al bachillerato, puedo empezar por pensar en hacer una estancia lingüística, si es mi caso y así lo deseo, preparar, perfeccionar el francés antes de pensar en estudios universitarios. Se puede también preparar un proyecto de estudios de grado completo, es decir, en sus 3 niveles, la licenciatura completa o el máster completo si yo ya estoy en una licenciatura, o el doctorado si yo estoy interesada en la academia, por ejemplo, y ya tengo estudios previos tanto de licenciatura como de maestría, o incluso el recorrido completo si así lo deseo. Entonces,
además de grado completo, si ya estoy inscrito en este momento en una universidad mexicana o estoy por empezar la Universidad de México, puedo, por supuesto, pensar en hacer un intercambio o buscar un programa conjunto entre México y Francia. Entonces, empecemos mencionando justamente el intercambio, una descripción de qué es este intercambio. Son programas que se llevan a cabo en el marco de convenio entre una universidad mexicana y una universidad francesa. Puedes pensar en hacer lo que nosotros conocemos como un intercambio clásico durante licenciatura o maestría, por ejemplo, con una estancia semestral o incluso anual en Francia. En algunos casos se puede hacer estancia tipo intercambio también en doctorado, aunque suelen ser más bien estancias de investigación. O puedes buscar otro tipo de programas conjuntos que también se basan o nacen de un convenio entre dos instituciones, pero algunos ejemplos son las maestrías de doble grado, en las que obtienes diploma de ambas instituciones, o una cotutela de tesis en el caso del doctorado. En estas movilidades tienes como ventaja que son trámites completamente acompañados por parte de las instituciones involucradas, tanto la mexicana como la francesa. Lo cursado en Francia se reconoce a tu regreso a la Universidad Mexicana y en muchos casos los procesos, los requisitos de admisión, incluso los requisitos lingüísticos, son más bajos, más ligeros o más sencillos. Al ser programas conveniados entre las instituciones para hacer solicitud de información, para conocer cuáles son los calendarios, cuáles son los requisitos de admisión, es necesario acercarse como primer punto de contacto a la Oficina de Movilidad Internacional de la Universidad en México. Siguiendo un poquito con el intercambio académico y ahora sí su proceso. Entonces, de nuevo, todo trámite hasta el punto de una admisión a la Universidad Francesa se llevará a cabo a través de la Universidad Mexicana y específicamente la Oficina Internacional en esta universidad. Una vez que recibas carta de admisión, entonces sí hay que acudir a Campus France para hacer un trámite de validación, de revisión académica que se requiere para la solicitud de visa y finalmente una cita consular justamente para solicitar esta visa de estudios. Son más de 500 las universidades mexicanas que tienen diversos convenios con destinos en Francia. Entonces, infórmate con la Universidad Mexicana para ver en cada caso cuáles son estos destinos y sobre todo si en tu caso en particular, porque no todos los convenios cubren todas las áreas académicas, entonces infórmate para saber cuáles son estos destinos en Francia que cubren estas áreas, ciencias políticas, relaciones internacionales y tu caso en particular. Hablando de grado completo, esta posibilidad de cursar y obtener título ya sea de licenciatura, de maestría en Francia, hay que tener en mente ciertos pasos importantes para alcanzar la admisión y finalmente concretar estos estudios. Lo primero es la búsqueda de información. Hacerlo con tiempo nos permite identificar los programas, los requisitos. Hay requisitos generales, pero pudiera haber requisitos particulares. Nos permite postular al programa al mismo tiempo que analizamos las posibilidades para financiarlo. Y entonces, una vez admitido al programa, entonces sí preparamos la solicitud de visa y el viaje, por supuesto. Hablando un poquito de estos procesos, es sumamente importante tener en mente que el proceso de admisión a seguir no siempre es el mismo, puede cambiar. Entonces, ¿de qué depende? Depende del proyecto de estudios de cada estudiante y del tipo de institución de destino. Entonces, incluso si mi proyecto se divide en distintos tipos de instituciones, puede que el proceso de admisión con una sea distinto al proceso de admisión con otra. Y lo puedo hacer de forma paralela. Para estudios de licenciatura, de maestría en las universidades públicas francesas, aquellas que llevan Université en su nombre, y las primeras que les mencionó León, la plataforma en línea Études en France representa un proceso simplificado para estudiantes extranjeros, completamente en línea, de acceso a la red de más de 70 universidades públicas en Francia. Es un expediente único, totalmente electrónico, que te permite hacer hasta 3 solicitudes para primer año de licenciatura y hasta 7 solicitudes simultáneas para otros niveles de formación, como la maestría. Lo único o el expediente básico que vas a necesitar son comprobantes oficiales de tus estudios previos con traducción,
diploma, calificaciones tanto de bachillerato como de licenciatura en el caso de la maestría, y certificación oficial de la lengua. Puedes y recomendamos complementar este expediente básico con todo aquello que enriquezca tu perfil, tus antecedentes tanto académicos como profesionales, si fuera el caso. Hablemos un poquito de fechas y calendarios. Entonces, este proceso específico para universidades públicas, Études en France, tiene o sigue cada año un calendario fijo, estricto, que es anual, como ya lo mencioné. A grandes rasgos, bueno, normalmente se repite cada año, pero les menciono las fechas que tuvimos este año. Entonces, a partir del mes de octubre, previo a querer iniciar tu curso, entre los meses de enero y diciembre, tenemos las fechas límites para que hayas completado tu expediente digital en la plataforma. Posteriormente, hacemos un proceso de revisión, de entrevista, y entre los meses de marzo y mayo esperamos las respuestas de las universidades. A partir de junio, ya con respuesta de la universidad, se hacen procesos de visado y preparar el viaje a Francia. Todo esto para un inicio de cursos cada mes de septiembre. Entonces, parte indispensable de este proyecto de estudios es, por supuesto, el idioma. Sí, programas ofrecidos mayoritariamente en francés. León les mencionó algunos casos, pero en estas áreas hay una importante oferta también en inglés, sobre todo a nivel maestría y en algunos casos algunos bachelor. Las admisiones requieren de un nivel de idioma, ya sea francés, ya sea inglés, de acuerdo con el programa que yo haya identificado, de al menos B2, ¿no? En el idioma que corresponde. El requisito pudiera ser superior en programas muy selectivos de alta demanda, o sea, de C1, o programas muy especializados. Les menciono rápidamente las certificaciones para el francés, son el DELF para el B2, el DALF para el C1, y hay adicionalmente otros dos test, el TCF y el TEF. Las certificaciones más comunes, mejor aceptadas para el inglés, son el TOEFL, específicamente el IBT, y el IELTS, aunque hay otras opciones, otras alternativas completamente aceptables, y como hay más diversidad, digamos, o más alternativas, conviene revisar específicamente con el programa en inglés que me interesa cuál prefieren. Entonces, hablamos ya del proceso de admisión en universidades públicas. Ahora bien, la situación cambia en otros tipos de formaciones. Entonces, fuera de estas universidades públicas, otras instituciones u otras formaciones pueden requerir de un proceso de admisión no a través de esta plataforma unificada, sino una admisión directa con cada escuela, y cada escuela va a ser la que indique sus propios requisitos, sus propios calendarios. Es el caso, por ejemplo, de las escuelas privadas, entonces algunas mencionadas por León, en los institutos especializados. La mayor parte de las formaciones selectivas en estos institutos especializados pasan por candidatura directa, y por supuesto es el caso específico de los institutos de estudios políticos o Sciences Po. Y que de nuevo, León lo mencionó también, algunos lo hacen en forma de red, otros lo hacen individualmente. Entonces, lo importante ahí es identificarlos y ponerse en contacto con ellos. Y algunos de los programas enseñados en inglés, incluso dentro de las universidades públicas, pudieran también requerir de candidatura directa. Muy bien, entonces, sin importar el procedimiento de admisión que corresponda a su proyecto, no importa que lo vayan a hacer a través de Études en France para universidad pública, que lo vayan a hacer como como candidatura directa, un recurso muy valioso de información es el sitio web de las universidades. Distintas secciones de estos sitios vale la pena explorar. Las secciones ya sea de admisión o sección internacional del sitio de la universidad nos permite identificar los procedimientos adecuados de admisión. Y por otro lado, el sitio específico de cada formación, de cada programa académico, ya sea de licenciatura, ya sea de maestría, nos permite conocer requisitos específicos para esa formación, perfil deseado para sus candidatos, o sea, qué tipo de antecedentes académicos están buscando en las personas que van a aceptar, perfil de egreso, es decir, qué habilidades, qué competencias voy a tener
o prospectos profesionales voy a tener al egresar de este programa académico. Y, por supuesto, el programa académico detallado para que te asegures que lo que vas a cursar responde a tus intereses y es la mejor opción para ti. Muy bien, entonces, por supuesto que el financiamiento de estos estudios en Francia es un tema importante para preparar el proyecto de estudios allá. Y una opción, no la única, son los programas de apoyo o beca. Para los que ofrecemos fuentes importantes de información. Entonces, estas son herramientas de búsqueda o herramientas de información. Una de ellas es Campus Books. Campus Books es un catálogo o, si quieren, una herramienta de búsqueda, un buscador en línea que les permite buscar por palabra clave, por institución, distintas oportunidades de apoyo económico. Lo alimentan distintos actores, entonces pueden hacer la búsqueda en distintos idiomas: español, francés, inglés, por ejemplo. Luego, en nuestro sitio encontrarán también una sección de becas, además de Campus Books, que lo que tiene es tanto un calendario de becas como un listado de becas. El listado de estos programas de becas además enlaza a la convocatoria. Y este calendario no tiene todas las posibilidades de apoyo económico que existen, pero sí aquellos programas más comunes y que sabemos que se han venido publicando año con año. Cada convocatoria es diferente y dependen de distintos organismos. No son convocatorias de Campus France, sino que lo que hacemos es difundir la información, por lo que sí es importante revisarlas cada una, identificar aquella que corresponda a las características de lo que yo quiero estudiar. Entonces, les voy a mencionar algunas un poquito más a detalle, pero sin entrar en cada convocatoria, solo para que se den una idea de la diversidad entre ellas. Entonces, hay programas financiados tanto por organismos franceses como Beca Eiffel para cobertura de manutención en posgrado, tanto en maestría como en doctorado. También en nivel maestría hay programas de la embajada como Bourse Marianne. Esta cubre costos también de matrícula, pero exclusivamente en universidad pública. Beca Lumière cubre costos tanto de matrícula como gastos de manutención, igual en programas que se cursan en universidad pública. Y luego existen convocatorias o programas que se ofrecen en conjunto entre la embajada y otros organismos mexicanos, como es el caso de Becas MOB, este es un organismo privado, o como es el caso de algunos programas que se ofrecen entre la embajada de la mano con gobiernos estatales en México, como es el caso del estado de Guanajuato. Estos tienen un poco las mismas características que Beca Línea, entonces cubren costos de matrícula y cierto monto para gastos de manutención. Menciono en este caso particularmente también la beca Emile Boutmy, porque esta es una beca para costos, para cubrir costos ya sea totales o parciales de matrícula en Sciences Po. Es exclusiva para estudiantes extranjeros o extracomunitarios, entonces puede ser interesante también para aquellos que estén o que identifiquen programas en Sciences Po que les interese. Además de estos programas, hay otros, entonces becas CONACYT de Fondo Federal en sus distintas convocatorias, entonces hay convocatorias de distintos grados en posgrado específicamente y en distintas áreas también académicas. Entonces, mencionábamos los programas conjuntos, entonces también de la embajada hay programas de apoyo económico para estos programas conjuntos, entonces puede ser para quienes ya están admitidos y van a hacer una movilidad en el marco de un doble grado o de una cotutela de tesis en el caso del doctorado. ¿Qué otras cosas? Existen apoyos que provienen directamente de las universidades francesas, que bueno, en este caso una herramienta útil de búsqueda es Campus Books, y las becas de maestría conjunta Erasmus Plus. Estas son distintas,
que son becas de manutención y de matrícula, pero cubren programas muy específicos que se llaman programas conjuntos, que se ofrecen o se siguen los estudios en al menos 2 y normalmente 3 países distintos de la Unión Europea. Además de los programas de beca, existe la opción a financiamiento o préstamo para sus, bueno, tipo crédito para sus estudios, con tasas de interés pensadas para estudiantes, inicios de pago al final de los estudios, y les mencionamos los casos de FIDER Banco de México, FUNED, EDUPAS y Fundación B. Algunos de estos organismos de financiamiento, además de ofrecer el financiamiento, cuentan con convenios con instituciones extranjeros que dan acceso entonces a cuotas preferenciales o descuentos en matrículas y otras ventajas. Además de pensar en el proceso de admisión, en cómo voy a financiar mis estudios, hay que saber que una vez admitida a los estudios, voy a requerir de una visa con calidad de estudiante, ¿no? El trámite se hace desde México, en el Consulado General de Francia, que está ubicado en Ciudad de México, y se hace una vez que cuentes con tu admisión al programa académico, no antes, y requiere de trámite previo con Campus France, esta validación académica que mencionábamos al hablar de intercambio. Se trata del mismo tipo de visa para toda actividad académica, entonces sin importar el grado que ustedes vayan a cursar, el tipo de visa es la misma, es de larga estancia, y esta visa con calidad migratoria de estudiante te da derecho a trabajar a tiempo parcial en Francia, sin necesidad de trámite adicional. Después del primer año, porque la visa que se solicita desde México tiene una duración máxima de 1 año, si tus estudios son mayores a 12 meses, entonces se hace la renovación de estancia desde territorio francés. Bien, acerca de nosotros, Campus France, ¿quiénes somos? Campus France es una oficina de la Embajada de Francia en México que se encarga a la vez de promocionar los estudios superiores en Francia y sobre todo de acompañar a los estudiantes, a los candidatos que preparan un proyecto de estudios en este país. Apoyarlos ya sea con proceso de admisión, en el caso específico de Études en France, ya que pasa por nosotros, o con seguimiento para trámites de visa, asesorías, por supuesto. Son 5 oficinas en México que cubren distintas zonas geográficas, así que no lo duden. Para informarse, preparar sus estudios en Francia, identificar el procedimiento a seguir, contáctenos desde ahora, háganos las preguntas, nos dará mucho gusto establecer asesorías con ustedes. ¿Y la que sigue? Gracias. Además, a modo de recomendación, nuestro sitio web es una gran fuente de información. Todo lo que mencionamos el día de hoy está incluido en el sitio. Entonces, para familiarizarse con les presento cómo se ve la portada, la página de inicio. Y en van a encontrar, de nuevo, todas las herramientas de información que mencionamos para procedimientos a seguir, información de becas, fichas informativas, el acceso a las plataformas de candidatura, incluido el de Études en France, por ejemplo. Y me gustaría hacer énfasis en una cosa que no entramos a detalle. A través de este sitio hay otras herramientas muy valiosas que son los catálogos de búsqueda del programa académico. Entonces, así como Campus Boost son un motor de búsqueda en línea, donde puedes hacer consultas por área académica, por ubicación geográfica, por palabra clave, para ir identificando desde ahora las formaciones que te interesan en Francia, porque identificar la formación y dónde se ofrece es el primer paso para empezar a identificar cuáles son los procedimientos, cuáles a seguir, qué documentación necesito recabar, etcétera, etcétera. Entonces, los invito a explorar el sitio desde ya en www.mexico.campusfrance.org. También en este sitio, sirve varios propósitos. Por ejemplo, hay un equivalente a una red social que se llama France Alumni, que nos permite, uno, seguir en contacto con otros estudiantes que están o estuvieron en Francia una vez que hayas hecho tus estudios en Francia, o incluso para contactar previo a los estudios en Francia personas que ya tuvieron la experiencia. Entonces es una red social, sí, es una red profesional también, que ofrece otro tipo de actividades para
vinculación, digamos, entre personas que han estudiado en Francia y te puedes unir desde ahora para conocer a otros estudiantes, contactarles con dudas, pedirles consejos si ellos ya hicieron sus estudios en Francia. Dentro de este mismo sitio, France Alumni, hay, digamos, un grupo más pequeño de alumni, de exalumnos en Francia, que son una red de embajadores y tienen sus datos ahí para que los puedas ubicar, identificar que estudiaron e incluso contactarles, que pueden platicar su experiencia. Ya un poco para cerrar, me gustaría comentar como temas más hacia lo profesional con las siguientes dos diapositivas. Entonces, sí es importante pensar al momento de preparar estudios en Francia del vínculo comercial, industrial muy fuerte y de larga duración que existe entre Francia y México. Son más de 550 empresas francesas con presencia en México que se traducen en excelentes oportunidades profesionales para quienes hicieron estudios ya en Francia. Se trata de empresas de todos los tamaños, en todas las áreas del ejercicio profesional, que buscan perfiles biculturales, que conozcan no solo la lengua, pero también quizá las prácticas laborales y la cultura en ambos países. Siguiendo un poquito con el tema de oportunidades profesionales, algunas las mencionamos ya, pero puede ser interesante concentrarlas aquí. Estas oportunidades profesionales son parte de la formación académica y al hacer estudios en Francia tienes permiso de trabajo a tiempo parcial, lo que te permite no solo trabajar en otras áreas, sino también tener acceso a este stage, práctica profesional, que si es de larga duración, más de 2 meses, es remunerada en Francia. Y puedes también pensar en hacer programas, sobre todo exclusivamente de maestría, en este caso, que se llaman de modalidad en alternancia. Estos dividen el tiempo 50%, 50% en aula y en práctica profesional en empresa. Muy interesante también, se acompañan por un contrato laboral. Entonces, y finalmente tienes oportunidad, como les mencionaba León muy al inicio de la presentación, de después de terminar estudios de maestría, tener un año de permiso migratorio adicional con el objetivo de buscar y encontrar un empleo. Bueno, para cerrar, ahora sí, antes de pasar a los testimonios, reitero que nos dará muchísimo gusto saber de ustedes más adelante. No duden en ponerse en contacto. Aquí les dejamos los correos en pantalla, están también en nuestras redes sociales. Ya les compartimos el sitio web donde están los contactos también de las oficinas. Em, Llámenos si tienen dudas, si requieren de una asesoría y síganos en las redes sociales porque se actualizan constantemente con información útil, con eventos y con noticias. Eh, Muchas gracias, Estefanía. Entonces, vamos a continuar con los testimonios. Entonces, le agradecería mucho eh, a Alejandro Lerma, que tome la palabra para que nos platique de su experiencia, no solo de licenciatura, sino también de maestría en la institución de Sciences Po París. Entonces, dejo de compartir y Alejandro, cuando gustes seguimos contigo. Claro, muchas gracias. Un minuto. Listo. Sí se ve en pantalla, ¿verdad? Sí, todo bien. Perfecto. Pues muchas gracias, León y Stephanie, por su introducción. Creo que eh, siempre es muy clara su información. Y yo, bueno, hace algunos años también estaba en estas conferencias viendo cómo podría irme a Francia, hacer mis estudios y todo. Entonces, pues nada, es muy apreciable su labor. Eh, pues nada, vengo a compartirles mi testimonio de estudios en Sciences Po. Como mencionaba León, yo realicé estudios de ciencia política de licenciatura en 2018
me fui para allá y después continué la misma, bueno, digamos, la formación en un máster en gobernanza urbana que justo me acabo de graduar el año pasado, en mayo. Ahora pues vivo en la Ciudad de México, pero soy originario de Guadalajara. Entonces les voy a contar primero una breve introducción sobre Sciences Po, sobre la escuela. Sciences Po es un instituto de estudios políticos, como mencionaban, que tiene un estatus especial. Es un instituto de investigación y yo diría que se diferencia un poco de los demás institutos porque tiene una dimensión muy internacional y no estoy muy seguro de cómo funcionan los otros IEP, pero bueno, Sciences Po París no está asociado a ninguna universidad. Entonces tiene completa autonomía, digamos, de gestión, de admisiones, de formación. Y es por eso que también de pronto tienen formaciones un poco muy específicas o que no existen en otras escuelas o instituciones en Francia o en el mundo. Bueno, Sciences Po tiene alrededor actualmente de 15.000 alumnos en todos sus campus. Son 7 campus, ahora mismo les voy a explicar un poco cómo es esa situación. Y más de 100.000 alumnos. Y también aprovecho para decir que ahora mismo estamos construyendo la red de Sciences Po Alumni en México, entonces también pueden acercarse a nosotros si tienen alguna pues pregunta más específica sobre la escuela, o sea, somos pues personas que estudiamos todo tipo de formaciones y podemos orientarlos en lo que gusten. Como les comentaba, es una institución muy internacional. Más del 50% de los estudiantes vienen de fuera de Francia. Particularmente, pues, o sea, yo les puedo decir que la mayoría de mis compañeros no eran de Francia, entonces no, si están buscando como una experiencia súper francesa, pues la verdad es que depende de la formación, pero pues sí es mucho más internacional, ¿no? Es una universidad que tiene muchos diplomas, muchos dobles diplomas, o sea, si quieren estudiar a la par en otra universidad del mundo, incluso en la escuela urbana de donde yo hice mi maestría, tiene un doble diploma con el Colegio de México aquí en la ciudad. Entonces, con varias escuelas alrededor del mundo, con el London School of Economics, con UCL, con Hong Kong, con Pekín, tienen convenios para hacer dobles diplomas y también intercambios. Como les mencionaba León, el tercer año siempre es obligatorio hacerlo en el extranjero. Y pues bueno, tiene una diversidad enorme de formaciones que la verdad, pues yo, digamos, recuerdo cuando apenas estaba emprendiendo este viaje de querer ir a Francia y tal, pues no, nunca me imaginé como haber terminado en cosas de urbanismo, ¿no? Porque normalmente a los que nos interesan los temas de política, de relaciones internacionales, pues este tipo de formaciones relacionadas a las ciencias sociales no existen en México o no existen incluso en otras universidades francesas. Entonces, es una escuela que inicias, ahora mismo vamos a ver de qué forma es la maqueta de estudios, pero que inicias en el camino de las ciencias sociales, pero conforme vas avanzando en la formación, pues te puedes ir especializando en una diversidad de temas que realmente no tenías ni siquiera idea que existían cuando entrabas. Entonces, eso pues también les quiero como comunicar que si bien es una escuela de ciencias sociales o de ciencia política, realmente pueden hacer muchísimas cosas. Y quizás si su interés no son necesariamente las ciencias sociales, pueden encontrar incluso alguna formación que les interese. Este es un poco como la tasa de admisión. Sciences Po es una escuela pues bastante selectiva, como les comentaba anteriormente. En licenciatura la tasa de admisión está por el 13% y en nivel de máster por el 25%. Y bueno, la verdad es que es también porque la calidad de la educación pues es bastante buena, los profesores, pues todo a mí, la verdad,
me encantó estudiar en Sciences Po. Bueno, ahora les voy a contar un poco ya sobre mi caso personal, mi trayectoria, cómo fue que llegué hasta aquí. Primero, pues yo como les comentaba, soy de Guadalajara. Estudié en una preparatoria que se llama CEDI, que quizá algunos, bueno, los que nos ven de allá no lo pueden conocer. Y pues es una escuela que pues bueno, nos enseñaron francés desde secundaria. Yo empecé a estudiar francés cuando tenía 15 años. Si bien, pues bueno, o sea, el gran desarrollo del idioma lo tuve hasta que hice un intercambio a Quebec. Entonces, como que ahí perfeccioné un poco más y me sentí como en más confianza de tener un proyecto de estudios en el extranjero y pues, naturalmente Francia es el país que más me llamaba la atención en su momento. Yo hice postulaciones a universidades públicas también. De hecho, también me habían aceptado, o sea, paralelamente hice como todo el Procédure Campus France y me aceptaron en Lyon, en Jean Moulin. Y el de Sciences Po, que se hacía, bueno, no sé cómo funciona ahora, pero en ese entonces se hacía un poco aparte, ¿no? Tenías tus tres opciones de universidad pública para licenciatura y el procedimiento de Sciences Po en paralelo se hace directamente con la universidad. Entonces, pues ya con ese nivel, pues regresando de mi intercambio hice la certificación, el DOEF B2, y pues ya empecé a hacer como mis aplicaciones y todo. El procedimiento de admisión ha cambiado un poco desde que yo lo hice, pero en ese entonces, y más bien creo que no ha cambiado mucho para los internacionales, pero como que lo unificaron ahora y para todos es igual el acceso. Pero en ese entonces había algo que se llamaba procedimiento internacional y era para integrar uno de los campus que son fuera de París. ¿Eso cómo funciona? Sciences Po París, digamos, está en París, pero a nivel licenciatura está descentralizado en campus que están fuera de París, en diversas ciudades, pequeñas ciudades, de hecho, no es como Lyon, Estrasburgo, no, son ciudades muy pequeñas en Francia. Y en esas ciudades tienen la particularidad que se especializan en una región en el mundo en específico. O sea, los estudios de política que ves son enfocados o en dirección a una región, a una especialidad regional, le llaman. Ahora se llama mineur regional. Yo estuve en el campus de Poitiers, que es el campus especializado en América Latina y el Caribe. Entonces, como les comentaba, es bastante internacional. Lógicamente, la mayoría de mis compañeros pues, eran de América Latina. Toda la formación es en su mayoría en francés. Algunas clases eran en español, otras tantas en inglés. Pero, pues sí, o sea, lo importante de cómo Francia puede atraer estudiantes de todas partes del mundo a estudiar sus propias regiones es un poco, pues, impresionante, ¿no? Por el peso geopolítico que tienen las relaciones internacionales y, pues, la escuela, pues, Sciences Po, que también empieza a tener mucha presencia internacional, pues genera este tipo de dinámicas, ¿no? Pero no necesariamente está condicionado a tu región de origen. Es decir, si tú eres mexicano, pero te interesa mucho el Medio Oriente, pues puedes irte a estudiar la licenciatura a Menton, que está en el sur de Francia, y de hecho ese campus es muy lindo porque está en la playa. Luego tienen el campus de Asia, que está en Le Havre. Por ejemplo, si quieren estudiar completamente en inglés, pueden estudiar en el campus de América del Norte, en Reims. Entonces, pues bueno, esa es un poco la lógica de Sciences Po a nivel licenciatura. Ahí es donde vas a pasar los primeros 2 años de tu formación. Entonces, eh, paralelamente, aquí viene un poco la maqueta de estudios a nivel licenciatura. El primer año es un ciclo común de ciencias sociales que te van a enseñar pues, las bases de todo, ¿no? Después, a partir del segundo año, empiezas a estudiar una mayor, que es como tu especialidad. Hay tres diferentes. Una es en economía, otra es en humanidades y otra es en política. Yo hice la tercera, la de política, y ahí, bueno, cada una tiene materias distintas, pero como les decía, enfocadas en América Latina o en relaciones Francia-América Latina, Europa-América Latina.
Después, para validar la licenciatura, tienes que hacer una mini tesis que se llama Grand Écrit y terminas los 180 créditos y validas automáticamente, o sea, y pasas automáticamente al máster. No hay selección, en Sciences Po no hay selección entre la licenciatura y el máster. Una vez que te admiten en la licenciatura, tienes el acceso pues, a toda la formación hasta que terminas la maestría. Entonces, la selección de máster, cuando ya estás dentro, realmente es un Google Forms. No, no van a hacerte ningún examen, ni ninguna prueba. El tercer año, como mencionaba León, es en el extranjero. Antes había un poco más de limitaciones, de que solo podías ir a la región del mundo de donde era tu campus, pero creo que eso ya cambió y puedes pues acceder a cualquier universidad con la que Sciences Po tenga convenio en todo el mundo. Son más de 400 universidades y son pues las mejores universidades de cada país, ¿no? O sea, aquí en México, por ejemplo, tienen convenios con el TEC de Monterrey, con el UNAM, en Estados Unidos, con las mejores de Estados Unidos, en cualquier parte realmente. Yo, bueno, si ven un poco como los años, se podrán imaginar que a mí me tocó ese tercer año en medio de la pandemia, entonces no pude hacer mi intercambio físicamente, pero bueno, lo hice, aparte que lo hice en línea, tenía como bueno, tenía la intención de ir a Argentina en ese entonces y sí lo hice virtualmente, pero pues no pude nunca ir para allá. Fue el caso pues, de la mayoría en esos años. Esta es una foto del campus de Poitiers, como ven es muy lindo. En general lo que les podría decir de la ciudad es que es muy pequeña. eh, Tus amigos, o sea, casi toda tu vida va a girar alrededor de la universidad. Realmente es una buena transición para empezar a vivir por tu cuenta, ¿no? Porque digamos, no te enfrentas a los grandes problemas que tienen las ciudades como París o como quizá otras ciudades grandes de Francia, porque todo está a distancia caminable, tienes a todos tus amigos cerca, todo el mundo se conoce y además, lo más importante es que nadie es de Poitiers, o sea, toda la gente que viene a estudiar a Sciences Po Poitiers, pues la mayoría son latinos que vienen de todos los países de América Latina o franceses que vienen de otras partes. Entonces, todos son nuevos para la ciudad, todos son nuevos a la ciudad. Nadie tiene un grupo de amigos ya establecido. Entonces, muchas dinámicas como de hostilidad que pueda haber al principio en una universidad francesa, pues no las van a tener en Sciences Po porque realmente todos están en la misma situación que tú, ¿no? Inclusive con el tema del francés, los profesores son muy pacientes. No todos hablan francés perfecto, obviamente, y realmente no, o sea, a diferencia de las universidades que sí tienen una expectativa de que ya hables muy bien y de que ya puedas escribir perfecto una disertación, en Sciences Po te tienen mucha paciencia y realmente, en mi experiencia, hablo por mí, pues sí, tienen cierta tolerancia, ciertos errores, porque saben que al final si estás ahí es porque ya has probado que tienes la capacidad, ¿no? de poder adquirir los conocimientos. Y bueno, ya pasando a algo que me es un poco más reciente, les voy a hablar del máster, que la verdad fueron 2 años muy intensos, mucho más intensos que la licenciatura. Como les comentaba en Sciences Po, bueno, me voy a regresar un poquito, aquí está. Cuando terminas la licenciatura, puedes acceder a un máster en una de las 7 escuelas de maestría que hay. Hay una escuela de asuntos públicos, una de asuntos internacionales, una de derecho, de periodismo, de management, que es como más la de negocios, la escuela urbana, donde yo estuve, que es muy pequeña, y la escuela de investigación. Entonces, cada una de estas escuelas tiene su oferta específica de maestrías, que la verdad están muy interesantes y les recomiendo mucho consultarlas, sobre todo aquellos que están pensando en hacer maestría en Sciences Po, que vean las materias que llevarían, los proyectos que hay. Es muy diferente un máster del otro. Entonces, sí revisen con mayor detalle en el sitio cuáles les interesan más. Yo al final, por destinos de la vida, me quise especializar en urbanismo y estudié una maestría que se llama Governing the Large Metropolis. Esa maestría fue completamente en inglés. La mayoría de los másters en Sciences Po son en inglés, eso sí lo tengo que aclarar.
Esta maestría se enfoca en el estudio de las grandes ciudades del mundo en vías de desarrollo. Entonces ya es como, ya no vamos a ver temas de Francia, ya no vamos a ver temas de Europa, ahora nos vamos a abrir al mundo y vamos a ver qué retos tienen las ciudades en otras partes. Y es muy de ciencias sociales a la vez, porque o sea, la filosofía de esta maestría es que las grandes ciudades tienen problemas de gobernanza que no son comunes a las ciudades europeas, ¿no? Entonces, los grandes problemas de nuestras ciudades, incluyendo la Ciudad de México, pues parten de esos desafíos de gobernanza y es por eso que necesitamos gente capaz de poder entenderlos y de poder entender el juego político de ciertas decisiones, de ver que no todo en la ciudad es una técnica perfecta, ¿no? Hay seres humanos detrás de sus sistemas de agua, de servicios, de movilidad y al final, bueno, al final, entendiendo esa lógica humana, pues puedes proponer soluciones de política pública para mejorar las ciudades. Entonces, esa es digamos, la orientación de mi maestría. En la escuela urbana hay maestrías que van más sobre ciudades europeas, por ejemplo, transición ecológica, urbanismo como tal francés también existe. Pero esta formación sí es muy internacional y de hecho la mayoría, si no es que el 90% de mis compañeros eran de otras partes del mundo, de India, de China, de Estados Unidos. Entonces fue muy enriquecedor también estudiar con gente que venía de esas ciudades y que podía compartir las experiencias. Además, bueno, mi experiencia que tuve en estos 2 años, les comentaba, fue muy intensa en cuanto a actividades. En cuanto a vida asociativa, estuve involucrado, cofundé, por ejemplo, la organización de estudiantes latinoamericanos de Cianspo, que ahora ya está muy activo, se llama Aviala. Estuve involucrado en proyectos colectivos con ONGs. Todo esto en el cuadro de Cianspo, digamos, no lo busqué aparte. En Sciences Po hay algo que se llama Defi Collective y son como organizaciones no gubernamentales que buscan estudiantes para que colaboren en proyectos. Yo estuve trabajando con una ONG en un proyecto de cooperación internacional para llevar infraestructura de agua a una comunidad en Ecuador, por ejemplo. Y eso lo hice a lo largo de un año con compañeros de la escuela. Y obviamente todo esto pues tiene un valor curricular muy alto. Además, en la escuela urbana, las especificidades de esas formaciones es que tienes un proyecto capstone, que es un proyecto que haces con un cliente, es un proyecto de consultoría. Y ahí retomo un poco lo que comentaba León, de que Francia tiene mucha presencia internacional en muchos temas. En el tema urbano tiene mucha presencia a través de la Agencia Francesa para el Desarrollo, por ejemplo. Yo trabajé como parte de mi proyecto Capstone, trabajé con la Agencia Francesa de Desarrollo y con el Instituto Nacional de Estudios Urbanos de la India en un proyecto para regenerar ríos urbanos y crear espacios públicos en la India. Y eso fue como completamente pagado por el cliente, que era el Instituto Nacional de Estudios Urbanos. Y nos llevaron a la India a hacer los trabajos de campo, como todas estas experiencias muy enriquecedoras. También, bueno, un poco para hacer venganza de que no pude hacer mi tercer año de licenciatura fuera, hice un intercambio a la Universidad de California en Los Ángeles el último semestre y me especialicé en estudios de transporte, en planeación de transporte y movilidad. Y a la par, pues hice un internship con ONU Habitat, que es el programa de Naciones Unidas para los asentamientos humanos. Estuve colaborando en proyectos de gobernanza, de legislación urbana, y justo ellos lo que comentaban de mi perfil es que es muy escaso ver a alguien o conocer un perfil que tenga ese conocimiento de ciencia política, ciencias sociales y a la vez de urbanismo, que suele ser muy técnico en la mayoría de los países, ¿no? Que suele ser muy ligada a la arquitectura, a la ingeniería. Entonces, eso es una de las grandes ventajas también de enfocarlo hacia ciencias sociales y que realmente no conozco muchas formaciones en el mundo que hagan ese mix. Digamos, Cianspo, LSI en Londres, pero no hay muchas más. Bueno, el Colmex un poco aquí también funciona bajo esa lógica. Posteriormente, bueno, eso fue como en 3 semestres hice todo esto.
Y ya el último, pues es las prácticas profesionales obligatorias, que como mi máster es muy internacional y muy enfocado en ciudades del mundo en vías de desarrollo, pues yo decidí regresar a México, venir a la Ciudad de México, y ahora actualmente sigo trabajando para esa organización, ya ahora como analista, ya no como practicante. Esta es esta última organización que ven aquí. Se llama Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo y es una ONG internacional que trabaja justamente en formular políticas de movilidad sostenible para ciudades en México, en Latinoamérica. Entonces, esto a grandes rasgos es mi trayectoria. Aquí pueden ver algunas fotos. Esto fue de un viaje de estudios que tuvimos al Cairo en Egipto, también como parte de la formación, todo pagado por Sciences Po. Este es el viaje que les comentaba a la India, que tuvimos con el cliente, que querían, esto es como la foto del río todo contaminado, que querían intervenir. Y bueno, esta es una foto de actualmente lo que hago a grandes rasgos, políticas de movilidad aquí en la ciudad de México. Ya me voy a brincar un poco, creo que ya por cuestiones de tiempo voy cerrando. Hablar un poco como de financiamiento. La verdad es que todo ha subido muchísimo desde que yo me fui, eso que no fue hace tanto. Esto es lo que pone la página de Sciences Po de costo de vida para Poitiers y para París, pero igual ya dieron esa información antes, entonces me la voy a brincar. Pero bueno, en resumen, Poitiers es mucho, mucho más barato que París. O sea, esos 2 años van a ahorrar bastante si tenían pensado un presupuesto París. En cuanto a vivienda, el mayor tip que les puedo dar es que Ciemuspot tiene una página exclusiva para sus estudiantes para buscar vivienda particular, en donde gente pues particular sube sus anuncios y solamente se rentan por alumnos de ciencias. Yo ahí encontré mi departamento en París y la verdad es que me costó pues muy barato, o sea, yo pagaba 520 euros una cosa así por un estudio a 15 minutos caminando de Sciences en el 5 al lado de Notre Dame. Y obviamente con la CAF, con la ayuda que les comentaba Estefanía, no recuerdo, pues es una ayuda que es para todos los estudiantes, pues el costo de vivienda desciende considerablemente. Yo terminaba pagando el equivalente a 7,000 pesos al mes por un departamento que la verdad cumplía bastante. Pero hay otras opciones de alojamiento que igual pues pueden explorar, ¿no? Como la Cité Universitaire y demás. Como les comentaba, el costo de la matrícula, bueno, como les comentaba León, pues sí, estudiar en ciencias pues bastante más caro que el promedio de universidades francesas. En mis tiempos, la verdad, estaba a la mitad que esto, ¿eh? Pero bueno, el bachelor está en 14,000 euros al año, el máster está ya en 20,000, tengo entendido. Y yo también bueno, a mí me dieron la beca Emile Goudmy desde que inicié los estudios de licenciatura. Y es una beca que la verdad, les seré honesto, es muy fácil tener si no tienes ningún otro apoyo. O sea, si no tienes como IFEL o alguna otra beca, es muy probable que te la den en alguna de las modalidades. Es una beca que solo va a cubrir el costo de la matrícula. En licenciatura va de los 4,000 a los 14, a todo, al 100% a los 14,000 euros al año. Y en maestría ya no es la totalidad, es 13,100 para todos, tengo entendido. Pero igual, si la tienes desde licenciatura, a mí, por ejemplo, a mí me hicieron algunas exoneraciones en máster porque el costo sí es considerablemente más alto. Entonces, con esta beca, digamos, baja bastante el costo de la colegiatura. Y el criterio que utilizan también es ingresos familiares. Entonces, es como sí excelencia, sí ese es un perfil que ellos estén buscando, pero bueno, eso también es para admitirte. Entonces, realmente no veo dificultad en que den esta beca a estudiantes internacionales, pero sí un poco a está ligado a ingresos familiares y a que no esté recibiendo otro tipo de becas o apoyos. Y además yo también completé un poco el financiamiento con trabajo dentro de Ciencias. Ciencias tiene muchas ofertas laborales para estudiantes, desde pues, ser becario. Yo trabajaba en la biblioteca, por ejemplo,
durante toda mi licenciatura trabajé en la biblioteca. Y la verdad es que son trabajos muy cómodos porque no necesitas ir a otro lado de la ciudad, estás ahí mismo en tu escuela. En la biblioteca yo me la pasaba estudiando realmente mientras estaba atendiendo y pues es un ingreso extra, ¿no? Que pagan el salario mínimo horario, pero pues te va bastante bien al final, depende de las horas que logres completar. Y pues ya para concluir, un poco perspectivas laborales. Sé que las ciencias sociales tienen una fama muy mala de ser como buenas carreras para tener trabajo, pero en Sciences Po realmente pues eso no es tanto una preocupación, ¿no? O sea, aquí hacen encuestas anuales a estudiantes de cómo van en el mercado laboral y pueden ver que casi, bueno, el 90% de los que deciden salir al mercado laboral tienen un trabajo, la gran mayoría de ellos en los primeros 6 meses o incluso antes de graduarse ya tienen un trabajo. Obviamente va a depender mucho de qué máster hagas, a qué sector te quieras ir, pero en términos generales te diría que tienen muy buena perspectiva laboral y además de que tienen un equipo que te ayuda a encontrar. O sea, tienes ofertas propias que nada más ofrecen alumnos de Sciences Po, tienes un consejero vocacional, te ayudan con tu CV, te ayudan a practicar entrevistas. Entonces, yo creo que es una muy buena opción para tener buenas perspectivas en el futuro. Y además, rompiendo otro mito, la gran mayoría de los estudiantes de Sciences Po salen trabajando en el sector privado, el 65%. Entonces, no es una escuela que forme nada más funcionarios públicos o gente, digamos, para la burocracia del Estado. Realmente, eh, las perspectivas son en todos los sectores. Yo trabajo en sociedad civil aquí en México, por ejemplo, no en el gobierno. Y pues bueno, ya finalmente aquí está mi información de contacto, pues si gustan escribirme a mi mail, a mi LinkedIn, y también les pido que si pueden sigan a Sciences Po Alumni México en Instagram, en LinkedIn. Hacemos muchos eventos con alumni para que conozcan este tipo de formaciones. Tenemos como un objetivo principal, pues atraer a más estudiantes mexicanos hacia Sciences Po y pues nada, muchísimas gracias por su atención y quedo atento. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta información tan completa sobre tu experiencia enriquecedora y sobre Sciences Po, la institución. Hay muchos interesados y estoy seguro que te van a contactar y te agradecemos mucho este apoyo. Entonces, para finalizar, le quiero dar la palabra a mi colega Noelí Serafini para que nos cuente también brevemente su experiencia, algunos consejos que quiera compartirles desde otro Sciences Po, el de Strasbourg. Entonces, te dejo la palabra, Noeli, y después pasamos a las preguntas para cerrar. Gracias. Muchísimas gracias, León. Hola, bien, encantada. Estoy muy contenta de participar en esta conferencia y vamos a decir que esto es un poco un ejemplo de todas las formaciones que se pueden ofrecer porque vamos a ver en mi trayectoria que yo también estudié ciencias políticas, pero también en IEP, en Sciences Po Strasbourg, y antes hizo mi licenciatura en la facultad, entonces en la universidad. No sé si... Ok. Entonces, como lo he dicho, en primero he empezado con una licenciatura en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Montpellier, que son 3 años. Y durante estos 3 años he ido en la Universidad de Granada por un año de Erasmus, porque también en las universidades se proponen muchos intercambios para ir en otros países de Europa o también en otras zonas. Y yo he ido en Granada y fue genial porque también he podido elegir los cursos que me interesan más. Y, por ejemplo, eh, eh, cuando fue en Granada, seguí un curso de relaciones internacionales. Entonces, como León lo ha mencionado antes, las relaciones internacionales se podrían seguir dentro de los estudios de ciencias políticas. Y después
me presentó para el concurso del máster para integrar Sciences Po Strasbourg. Y he hecho mi primer año de máster el año pasado, en el cual me especializó en política y gestión de la cultura. Y este año es un año de pausa, no sé el equivalente en México, pero en francés se dice année de séjour. Y durante este año he podido hacer dos prácticas, en las dos en embajadas de Francia, y fue muy bien para mí de ver realmente qué es la diplomacia cultural, sobre todo, porque he hecho mi primer práctica en la Embajada de Francia en República Dominicana en el servicio cultural, y aquí estoy en la Embajada de Francia en México en el servicio cultural, pero más particularmente en el servicio de cooperación universitaria. Y aquí estoy encargada de la red alumni, entonces es decir que tengo que animar esa red, de proponer eventos, y también con León, Silvana y Eduardo, yo puedo apoyar del lado de Campus France para ver y promover sobre todo los estudios en Francia. Entonces, el año siguiente tengo que acabar mis estudios y mi Master 2 en Sciences Po Strasbourg también, y tendré mi última práctica gracias a mis estudios, y no sé ahora dónde iré, pero es seguro que me encantaría seguir en esta carrera. Mi pantalla es un poco pesada y no carga muy bien, pero al lado de mis estudios, también para mostrar que se puede trabajar del lado de los estudios, estoy salvavidas y trabajo en una institución que es Bain Municipal de Estrasburgo, es como una piscina municipal, y fue muy bien porque ellos me proponen horarios que se pueden mover según mis estudios, es decir, que a veces si tengo exámenes o algo así, me puedo mover para que sea más fácil y para que no se hacen dificultades para seguir mis estudios. Y eso también me permite tener un ingreso que es más fácil para pagar mi alojamiento o algo así. Y también he tenido la oportunidad de trabajar durante los veranos en muchas cosas, pero eso no es obligatorio, es solo para que yo puedo como apoyar a mis padres que me apoyan en el alojamiento y todo. También está siguiendo la pantalla. Para promover también los IEP y Sciences Po, hay muchas como organización que son las asociaciones estudiantil, y yo he podido ser presidente de la asociación del máster en la cual asistí, y dentro de esta asociación he tenido la oportunidad de organizar muchos eventos culturales como Blind Test, como fiestas de Navidad y muchas cosas. Y fue genial de colaborar también con otros alumnos que están muy involucrados. Hay un lienzo, un vínculo muy fuerte, vamos a decir, entre los estudiantes de mi máster, porque yo solo entré en- por el máster, entonces no he ido antes, pero las personas que están dentro estaban también de trayectorias muy diferentes, es decir, que hay unos que no han hecho ciencias políticas antes, y que este máster, como es muy general el primer año, todos se podrían seguir porque hay, vamos a decir, los bases para entender lo que es el derecho internacional, lo que es la sociología, y además de los cursos comunes, se puede elegir especialidades, y en este sentido yo elegí muchos cursos y que no van a estar en mi Master 2, pero que me interesan también sobre el tema del entorno, sobre el tema de género, y también sobre la salud pública.
y también los que voy a seguir en Master 2 que concierne los de la cultura. Y eso fue muy genial de poder asistir a una diversidad de cursos. Y aquí en el papel de la encargada de la red de los alumni, estoy muy contenta de poder eh, hablar con ustedes si quieren, discutir sobre lo que son los estudios de ciencias políticas y relaciones internacionales en Francia, que no hay solo Sciences Po Paris, pero que sí, Sciences Po Paris es muy bien y que los que quieren ir, ánimo porque sí, de verdad es una buena experiencia, pero también existe otros que lo pasó muy bien, que yo me gusta mucho la universidad, pero también Sciences Po Strasbourg. Entonces, sí, me gusta disfrutar de estas dos experiencias y compartirlas con todos los que querían escucharla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Noeli, y por esta experiencia también enriquecedora y bueno, resultó un poco cruzado que nos cuenten desde la experiencia francesa y desde la experiencia mexicana qué es estudiar en Sciences Po, estudios políticos o estudios de relaciones internacionales en Francia. Entonces también esperamos que tengas pues muchas preguntas, muchos estudiantes que se acerquen. Y bueno, vamos a dedicar unos minutos a resolver algunas preguntas que nos estuvieron haciendo. Entonces, Silvana, te agradezco mucho recabar las preguntas y hacérnoslas, por favor. Sí, gracias, León. Primero, pues una pregunta para Alejandro. Pues muchas gracias por tu testimonio. Hubo varias dudas y una de ellas es, pues si consideras que estudiar en Sciences Po te dio una perspectiva internacional o bien una perspectiva sobre todo francesa del estudio de las ciencias políticas. Yo diría que ambas y en diferentes tiempos. En la licenciatura sí vi muchas más cosas de Francia porque el ciclo común es común para todos los, bueno, vale, es común para todos la licenciatura en todos los campus, incluido el de París. Entonces yo pues de 18 años que entré sí estudié Derecho Constitucional francés, Derecho Europeo, Ciencia Política, instituciones políticas francesas. Entonces sí, primero sí tuve como esa base de cómo funciona Francia, pero luego ya o sea, yo me fui orientando más bien hacia lo internacional, pero evidentemente esa fue mi perspectiva. Si a ti te interesa mucho Francia, la Unión Europea y solo quieres saber cosas de Europa, pues también hay formaciones mucho más específicas. En el caso del urbanismo, por ejemplo, hay formaciones de urbanismo específicas para ciudades francesas, para ciudades europeas y no para tener esta perspectiva global que la verdad yo escogí y que me ha gustado bastante hasta ahora. Muchas gracias. Noeli, nos preguntan sobre todo sobre tus prácticas profesionales. Les interesa saber si estas son remuneradas o si son voluntariado totalmente sin paga. Sí, son remuneradas al precio mínimo que está legal en Francia, es decir, de 4 euros por hora, entonces era como 600 euros por el mes. Y también depende de si son más de 2 meses, porque menos de 2 meses en general en Francia las prácticas no están remuneradas, pero a partir de más de 2 meses se deben remunerar los estudiantes que hacen prácticas, si no, en Francia no es legal y se puede, depende también de si es público o privado. Entonces, en el público es el mismo precio para todos las prácticas, pero si es dentro de una empresa, pues, se podría hacer más. No puedo decir cuánto, pero sí en el servicio público. Entonces, aquí estoy en la Embajada de Francia, pero es el Ministerio de los Asuntos Exteriores que me pagan y eso no puede cambiar, pero sí, estoy remunerada y también para hacer la candidatura
es sobre una plataforma muy bien en Francia que se llama pass.gouv, dentro de los cuales se puede ver todas las prácticas en todos los ministerios de Francia y están abiertas a los extranjeros. A veces se podría especificar un nivel de francés, pero se pueden estar muy abiertas a los extranjeros. Muchas gracias, Noeli. Alejandro, otra pregunta muy recurrente es si consideras que, a pesar de que el costo cuando tú te fuiste era distinto al costo actual, ¿consideras que la inversión económica que es estudiar en Sciences Po Paris se retribuye al momento de colocarse en el mundo profesional? Sí, bueno, de entrada obviamente habría que evaluarlo con otras alternativas que estén disponibles para cada presupuesto, ¿no? Pero pues, si lo comparas con una universidad de un perfil similar aquí en México privada, pues no es ni siquiera comparable lo que cuesta la tarifa completa de Sciences Po, ¿no? Entonces, yo diría que la inversión sí se retribuye no solamente en términos económicos, sino también de perspectiva laboral. O sea, creo que sí te hace un perfil muy único, no me gusta la palabra, pero te hace un perfil muy único en el mercado laboral, en el cual, pues digamos, te diferencia del resto de las personas que hicieron una formación de ciencia política, relaciones internacionales, que es un poco igual en todas partes, ¿no? Aquí tienes un plus si quieres irte a negocios, a derecho, derecho económico, de verdad hay bastantes. Por ejemplo, yo quiero mencionar las formaciones que tienen de negocios en Ciencias, son muy interesantes porque más allá de una escuela tradicional de negocios, te enseñan la parte social. Ahora está muy de moda la parte de los ESG frameworks en las empresas, ¿no? Entonces sí, o sea, sí se requiere muchos perfiles que sean capaces de entender los desafíos globales, incluso en el sector privado. Creo que ese link sí está muy claro en Xiaospo y sí valorizan mucho la profesionalización de la formación, no nada más aprender teoría, sino que te sirva para pues, poder buscar algo después. Y eso creo que sí vale la pena por eso y por los servicios que tiene de acompañamiento vocacional. Gracias. Noeli, una pregunta más es si consideras que tus experiencias de práctica profesional en el extranjero te han servido para complementar tus estudios de primer año de maestría y bueno, toda tu trayectoria académica. Sí, realmente fue una experiencia muy fuerte y vamos a decir que he tenido una oportunidad de ir 2 veces también en países diferentes, porque a pesar de tener una experiencia en la embajada, yo he podido comparar entre los dos países, porque la embajada de Francia en República Dominicana es muy pequeña, entonces los servicios son muy pequeños y se puede compartir mucho. Mientras que en México, en la Embajada de Francia es muy, muy grande. Hay servicios como el servicio cultural que se divide en muchas como comisiones, que sean servicios más precisamente en un lugar como la cooperación universitaria, el audiovisual, la cultura. Y de tener la experiencia de compartir, de comparar los dos, fue muy bien. Y cuando voy a regresar para mi Master 2, pienso que va a ser tan eh, enriquecedora porque cuando los profesores van a hablarme de cositas sobre lo cultural, sobre el financiamiento, todas esas cosas, cuando he tenido como proyectos, por ejemplo, ahora lo puedo decir, estamos preparando una fundación, asociación que va a permitir a los alumni de tener unas becas para que los estudiantes mexicanos pueden irse en Francia. Y eso es un proyecto que está colaborando la Embajada de Francia y los alumni, no es un proyecto de la Embajada sola, mientras que sobre todo es un proyecto de los alumni. Y estoy mucho involucrada en este proyecto. Y cuando voy a volver en Francia y si tengo que hacer un otro proyecto en el que tengo que
hacer un presupuesto. Hay muchas competencias que adquirí durante mis prácticas que van a ayudarme, porque es verdad que Sciences Po es muy bien, pero a veces es muy teoría y no hay las prácticas. Y es por eso que yo elegí de hacer un año para dedicarme a las prácticas, porque sí hay una práctica de fin de estudios a las 5 años, puede ser suficiente para algunos, pero yo es verdad que me parece un poco difícil en una experiencia decirme si, ok, voy a hacer eso durante toda la vida, pero es verdad que ahora los perfiles no son así, muchas personas van a mover, a evolucionar, pero yo preferí hacer prácticas como facultativas, que no son obligatorias, y fue, pienso, una de mis mejores elegir, porque cuando voy a volver y ver los otros que no han eh, tenido la oportunidad de también ir al exterior, pienso que va a ser muy diferente. Va a ser un poco difícil también de regresar a Francia, porque me gusta mucho México y me gusta mucho lo que estoy haciendo aquí, pero va a ayudar mucho para, para seguir y saber qué quiero hacer. Porque, por ejemplo, si las personas aquí están interesadas en también trabajar en una embajada, en- para trabajar en una embajada de Francia, se puede hacer de diferentes maneras, pero hay un concurso para ser diplomata, y eso también para saber si tengo que pasar el concurso, de saber qué es realmente la profesión. Vamos a decir que es más fácil para tener la motivación de pasar los concursos, que pueden ser muy, muy difíciles, pero que cuando sé lo que está al final es más fácil. Muchas gracias, Noeli. Y bueno, pues ahora tenemos un par de preguntas para Estefanía y León. Entonces, en la primera, preguntan si para ser aceptado en una maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, o bueno, en todas estas áreas de estudios, es necesario que su formación previa esté estrechamente relacionado con esto. Si un perfil que, por ejemplo, estudió negocios internacionales, comercio internacional, podría eventualmente aspirar a una maestría en esta área de estudio. Gracias, Silvana. Pues no, no necesariamente, pero al mismo tiempo depende. Entonces, en el caso, por ejemplo, que veíamos de las universidades, donde se empieza con una licenciatura un poquito más general para especializarse en la maestría, es importante notar que en Francia no necesariamente haces ciencias políticas para estudiar luego las especialidades en relaciones internacionales, en conflictos, en multiculturalidad, etcétera. Hay quien estudia ciencias sociales, hay quien estudia historia, hay quien estudia derecho, economía, incluso si te interesa luego una especialización más hacia, no sé, tal cual, ciencias políticas, pero dirigidos a políticas económicas, o incluso algo más en el sector privado. No me quiero extender. Esto para decir que, y creo que lo mencionábamos al inicio de la presentación, estas formaciones en ciencia política que incluyen las relaciones internacionales en Francia, no quiero usar el término generalista, pero sí son multidisciplinarias, ¿no? Entonces, la idea es que los estudiantes o los jóvenes profesionistas tengan una diversidad de conocimientos y los sepan aplicar en un ambiente político o de relación internacional. Entonces, en muchas formaciones se da la bienvenida a justamente que el grupo sea diverso y tenga distintos orígenes académicos y distintos recorridos, ya sea académicos o profesionales. Sin embargo, digo depende también, porque luego hay ciertas formaciones a nivel maestría que son tan específicas que sí tienen requisitos muy específicos de conocimientos previos. Entonces, la recomendación es de nuevo ir al sitio específico de cada formación, y tienen estos dos elementos importantes de información, que son perfil de ingreso, quizá incluso requisitos de admisión, y perfil de egreso. Perfil de egreso para saber si realmente es lo que tú quieres y te va a ofrecer lo que te interesa para tu proyecto posterior profesional.
y perfil de ingreso, porque normalmente es donde van a indicar justamente esto, si están abiertos a esta multidisciplinariedad de ciencias sociales, económicas y administrativas, o si por el contrario es tan específica que están buscando que tengas ciertos conocimientos muy específicos, que entonces tienes tú que ir a ver a tu recorrido académico si los cumples o no. Pero definitivamente vas a poder encontrar promociones en estas áreas que se adapten a tus antecedentes y probablemente a tus intereses. Gracias, Estefanía. Y pues tenemos varias preguntas, pero por el tiempo vamos a hacer una más. Entonces, León, preguntan si el nivel para accesar a una formación en esta área de estudios siempre es el mismo, que generalmente es B2 para la mayoría. Bueno, recuerden que el B2 es el requisito mínimo para poder aspirar a las formaciones impartidas en francés, pero aquí estamos hablando de ciencias sociales, multidisciplinarias, se requiere mucho de la lectura, de la redacción, de la argumentación, entonces les recomendamos ampliamente que sea por lo menos un nivel C1, porque aquí sí va a ser el manejo de la lengua en todos sus sentidos. Entonces es muy importante que sea por lo menos el C1. Si tienen el B2, comprométanse a estarse preparando ya para un nivel C1. A veces sabemos que por los tiempos no se puede todo, pero si están en B2, estén en intensivo preparándose para un C1 para que nosotros podamos postularlos y no solamente para que tengan más posibilidades de aceptación, sino para que puedan seguir mejor los cursos en Francia desde el inicio, ¿no? De todos modos va a ser un choque cuando lleguen, pero bueno, entre mejor nivel tengan, más fácil va a ser su adaptación a los estudios superiores. Entonces, C1 de preferencia. Gracias, León. Pues esas serían todas las preguntas. Bueno, pues les agradecemos muchísimo su asistencia. No sé si quieran cerrar con algunas palabras, pero a mí no me resta más que invitarlos a que nos contacten en Campus France para orientación general sobre los estudios en Francia o en este caso sobre estas áreas. Y también contacten a Noelí y a Alejandro para información específica sobre sus Sciences Po donde estudiaron y puedan animarse a cumplir este sueño. Yo igual, León, nada más reiterarles que si la presentación les causó o les despertó alguna curiosidad o incluso les generó más dudas, para eso estamos, para eso están los contactos de los 5 espacios, entonces no duden en escribirnos. Alejandro, ¿algo más para cerrar? No, nada, agradecerles mucho la invitación y de verdad cualquier duda, pues no tengan duda, aquí estoy y nada, gracias. Gracias. Y Noeli, cerramos contigo. Sí, igualmente, si tienes algunas preguntas más, pueden escribirme también sobre mi correo, que sea en noeli.serafini, como mi nombre aquí, @ifal.mx. Gracias, Noeli, y muchas gracias, Silvana, también por tu apoyo con las preguntas. Excelente tarde a todas y todos, y hasta pronto.